Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen esto, los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Filipenses 3, 7 al 16. Discernimiento y madurez espiritual. Hoy estaremos tocando esta parte de nuestro tema general, que es espiritualmente maduros. La palabra del Señor nos habla de una comprensión superior que se llama discernimiento. Es la habilidad adquirida a manera de madurez, de solidez, que solo viene a nosotros a través del trato cercano y perseverante con Dios. La madurez espiritual por el discernimiento no se adquiere por antigüedad o automáticamente. No es instantánea ni fácil. Es resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros a través de escudriñar y vivir la palabra de Dios. Estamos hablando de discernimiento y madurez espiritual. Es una habilidad adquirida. Leo para ustedes lo que dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 3. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18 en la Nueva Versión Internacional. El apóstol Pablo decía, escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, a los Efesios: así ya no seremos niños zarandeados por las olas
y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Así que les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Es Efesios capítulo 4, versículos 14 y 17, y escuchamos la Nueva Versión Internacional. A causa de la distancia que existe entre madurez e inmadurez, discernimiento y simpleza, sencillamente los enfoques están definidos por una distinta comprensión de un mismo hecho. Aun siendo cristianas ambas personas, una que es madura y otra que no es madura espiritualmente, difícilmente coincidirán en el enfoque que tienen acerca de una misma circunstancia o de un mismo hecho. Así que debido al discernimiento que resulta de la madurez espiritual en un creyente, es muy diferente la percepción de una misma circunstancia o de una misma realidad que puede tener un creyente común sin madurez y un cristiano con una comprensión superior, una comprensión más sustentada en la palabra de Dios, una comprensión con mayor soporte en una vida de oración, una comprensión respaldada en el consejo de creyentes maduros que son mentores en nuestro crecimiento espiritual. No importa si se trata de la misma realidad. Alguien inmaduro lo verá de una manera y decidirá de una manera, y alguien con discernimiento y madurez espiritual lo verá de una manera totalmente diferente. La palabra del Señor nos dice en primera epístola de Pedro, capítulo 1, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Primera de Pedro 1, 13 y 14. Estamos hablando del discernimiento, que significa aprender a ver por la madurez adquirida en la palabra, por la madurez adquirida en la obediencia, por la madurez adquirida en la oración, aprender a ver de manera distinta. ¿En qué radica la diferencia? En que a medida que nuestra madurez nos lo permite, veremos las cosas desde la óptica en que Dios las ve. Jamás será la misma óptica cuando vemos las cosas desde una perspectiva autoenfocada, desde una perspectiva ególatra, simplista, desde una perspectiva reduccionista que evade ángulos comprometedores de la verdad, desde una perspectiva evasiva, desde una perspectiva vana, superficial e inmadura. Esto, amados hermanos, es particularmente significativo cuando se trata de esos trayectos complicados en la vida, de esos trayectos sinuosos en los que enfrentamos decisiones, en los que enfrentamos encrucijadas en nuestra vida, en los que tenemos que asumir la responsabilidad de optar por un rumbo, por una ruta a seguir. En más de una ocasión, el apóstol Pablo insiste en ver las cosas y vivir la vida entendiéndolas
con la mente de Cristo. Esta expresión en la que el apóstol Pablo insiste es muy reveladora. Es nuestra manera madura de ver las cosas, verlas con la óptica de Dios, con la mente de Cristo. Este es el discernimiento maduro en la vida de un creyente en Jesucristo. No se conforma con la primera visión, con la primera perspectiva que tiene, sino que irá a fondo y tratará de entender, de comprender de una manera espiritualmente sólida, arraigada en la palabra, qué es lo que está sucediendo y cómo debe abordar esta circunstancia. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2. Es una porción bíblica muy conocida. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esto es Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 en la Nueva Versión Internacional. Hay dos grandes referentes que nos está citando el apóstol Pablo en esta porción que acabo de leer. El primero de estos grandes referentes es: necesitamos hacer las cosas con una visión de adoración, una perspectiva de adoración. Lo que yo estoy haciendo tiene que estar pensado. Lo que estoy decidiendo hacer tiene que estar planeado y tiene que estar determinado como para agradar a Dios. Madurez refleja un afán de honrar y agradar a Dios en aquello que estoy decidiendo hacer. Esto es lo que el apóstol Pablo dice. Tomando en cuenta las misericordias de Dios, les ruego que presenten cada uno de ustedes su vida en adoración espiritual. Ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No hay una manera de tomar decisiones en la vida que no traiga consecuencias. Todas las decisiones que tomamos conllevan consecuencias. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo que una clave de nuestro discernimiento maduro en Cristo es hacer las cosas con esta perspectiva de adoración, esta visión de honrar a Dios con las decisiones que estoy tomando. Y en segundo lugar, en esta misma porción de Romanos 12, hacer todo en la perspectiva de ser diferentes al mundo. No somos como el mundo es. Nuestro Señor Jesucristo enfatizó esto en la oración sacerdotal de Juan capítulo 17. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el apóstol Pablo lo expresa de esta manera tan clara en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta. Entonces, llegado el momento de tomar decisiones, desde esta perspectiva de ser diferentes al mundo, vamos a reflejar la influencia del trato de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto ha impactado mi vida? Dios con sus valores, los valores de su autoridad, los valores de su señorío en mi vida, cómo mi vida ha sido transformada por Cristo, va a quedar reflejado en el tipo de decisiones, la manera en que reacciono ante las circunstancias. Así que estos son los dos grandes referentes: hacer las cosas con una visión de adoración, pero también hacer todo con una perspectiva
de mostrar la diferencia que hay entre el mundo y yo que sigo a Cristo. Así que vivir conforme a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, se trata de no conformarnos con una vista periférica superficial, con una definición simplista de la realidad. Amados hermanos, eso nos permite entender que en toda circunstancia, cualquiera que sea lo que acontece, y todo proceso al que somos llevados por Dios, hay una íntima relación con su trato hacia nosotros y con el cumplimiento inalienable de sus propósitos en nuestra vida. En los caminos, en los trayectos que estamos viviendo, en la experiencia que estamos viviendo, Dios está tratando con nosotros. Así es que, mientras muchas personas alrededor nuestro están teniendo en mente que se sienten aventados hacia su mala suerte, salados, abandonados de Dios, otros con una mentalidad distinta que ha venido a través de nuestro trato con Dios y se ha ido consolidando en nosotros, dándonos madurez para afrontar la realidad. Vamos a glorificar a Dios, vamos a darle gracias a Dios, vamos a tratar de asemejarnos a Cristo, cuando menos en una mínima manera, de tal forma que podamos reflejar que tenemos obediencia para con Dios, sometimiento a su soberanía, que estamos viviendo bajo su reino, aún en la circunstancia extrema, sin importar la gravedad. De manera que queda en evidencia la inutilidad de un mensaje triunfalista, vano, inflado, que escuchamos en el populismo religioso, en la jerga que hay en la religión de consumo que tanta gente trata como si fuera la verdad absoluta. No, hermanos, no es cierta la doctrina de la prosperidad y del bienestar, de una blandura y de un confort permanentes en la vida. La realidad de la que la Biblia nos habla es que enfrentaremos adversidades. Es que estaremos expuestos a circunstancias complejas y difíciles que demandarán de nosotros madurez, que demandarán de nosotros certidumbre, que demandarán de nosotros discernimiento, sabiduría. El discurso seductor y light es completamente opuesto al llamado de Cristo. Niega el doloroso proceso de levantar la cruz y seguir al Señor. Esta es la parte en la que muchos que se dicen cristianos no se detienen a considerar con seriedad que hay letras chiquitas en el discipulado cristiano y no las leyeron y no les interesa leerlas. Nuestro Señor Jesucristo fue muy puntual al decirlo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Lo que algunos discipuladores no dijeron con claridad, hoy está siendo costoso. Y seguir a Cristo nunca fue anunciado como algo fácil. Sí, la salvación es gratuita. Seguir a Cristo es costoso. La verdadera madurez espiritual se encuentra en adquirir este discernimiento mayor, esta comprensión profunda que hay en un creyente en Jesucristo a través de su caminar con la cruz a cuestas. La autonegación es una realidad inalienable, constante y actual. No es para la época de los apóstoles, no es para la época de aquellos que fueron llamados por Jesús para que le siguieran. Es para la época de los que hemos sido llamados a seguir a Cristo hoy. Así que el llamado al discipulado cristiano que involucra la cruz sigue estando vigente hoy día. No hay madurez espiritual si no hay un verdadero discípulo en cada creyente en Jesucristo.
Amados hermanos, ser miembros de una congregación, tener un certificado de bautizos, o seguir a un pastor, o ser miembro de una congregación que tiene a un pastor muy renombrado, o ver todas las colecciones de videos del pastor Tim Keller, o del pastor, el que sea, MacArthur, o quien a usted le guste, Piper, ¿a quién le gusta más? No es la vía para la madurez espiritual. La madurez espiritual se vive. Es algo que se adquiere en la palabra y en la oración, bajo la custodia y dirección del Espíritu Santo. La realidad es que vivimos tiempos complejos. Vivimos tiempos en los que confesar a Jesucristo puede representar la diferencia casi imperceptible entre la vida y la muerte. Pero no cualquier tipo de muerte, sino la muerte ignominiosa, la muerte tortuosa, la muerte escarmentaria que reproduce el paradigma de la cruz. No nos van a apedrear ni nos van a sacar a crucificar afuera de la ciudad como sucedió con Cristo. Tal vez no hagan eso, pero nos van a estigmatizar, nos van a bloquear y nos van a olvidar y nos van a abandonar y vamos a ser menospreciados. Solo hombres y mujeres con un trato maduro, experimentados en una forma de estrecha cercanía con Dios, podrán discernir en medio de la adversidad cuál es el verdadero llamado, cuál es la ruta correcta, y sabrán reconocer que aún a través de estos caminos estarán a buen resguardo porque la mano del Señor está con ellos. No serán abandonados, no serán echados de la presencia de Dios. El discernimiento es entonces la condición de madurez espiritual que no se adquiere oyendo multitud de alabanzas o acudiendo a congregaciones en donde se practican simulacros de guerra espiritual o experimentando alguna especie de ascetismo que nos aísla de la realidad, haciéndonos verla de manera enajenada y superficial. No es el avivamiento de la sobrenaturalidad, de la milagrería, ni de la exaltación emocional y la euforia de las celebraciones avivadas y entusiastas. La madurez espiritual constantemente, con frecuencia, se vive en la soledad, se vive en la comunión íntima con Dios. La madurez espiritual y el discernimiento se adquieren a solas en contacto con la palabra de Dios. Es la capacidad adquirida por el trato de Dios a través de trechos largos, a través de trechos arduos, a través de trechos sinuosos y complejos, además de costosos, además de dolorosos, en los que por la certidumbre que nos dan sus promesas, hemos aprendido a depender solo de la gracia de Dios. Así que no es difícil que podríamos llegar a experimentar madurez espiritual y un discernimiento desarrollado, fundamentado en la palabra de Dios, después de pruebas muy fuertes, después de procesos muy dolorosos y después de duelo y de llanto, después de pérdidas. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 3 que por causa de Cristo lo ha perdido todo y lo tiene por estiércol. Esa es una realidad, una de las experiencias, amados hermanos, una de las experiencias en las que podemos evaluar nuestra madurez espiritual es precisamente el terreno de la dependencia de Dios en oración, particularmente en circunstancias de dolor, en circunstancias de pérdida, en circunstancias en las cuales sentimos que estamos fracasando, que no estamos logrando lo que teníamos anhelado o planeado o lo que deseábamos obtener. Cuando oramos, cuando venimos al Señor en oración, solemos esperar y de hecho
estamos acostumbrados a la idea de que lo que hemos pedido en oración sucederá exactamente tal y como lo hemos pedido. Esto lo creemos así porque en parte así se nos ha enseñado, pero además porque nuestro Señor Jesucristo nos dio la promesa de que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. Tiene sentido la promesa de Jesús. Sin embargo, hay una buena cantidad de cosas y debemos estar claros, debemos ser puntuales, debemos ser precisos y debemos ser maduros para decirlo y entenderlo, aceptarlo y asumirlo. Hay una buena cantidad de cosas que seguramente hemos pedido a Dios y Él no las ha hecho tal y como las hemos pedido. No solo eso, es muy probable que algunas tal vez ni siquiera las hizo. Es muy probable que en algunas circunstancias Dios no ha respondido a nuestra oración como nosotros esperábamos que fuese respondida. Y a cambio de nuestra oración hemos sufrido pérdida. No podemos tapar el sol con un dedo y tenemos que reconocer que esto es parte del trato soberano de Dios con nosotros y no puede haber madurez y discernimiento en nuestra vida si nosotros no hemos lidiado con la idea de un Dios soberano y hemos terminado cediendo ante Él. ¿Por qué es así? Se debe a que Él ha dado una respuesta diferente que nos ha llevado a hacer ajustes en nuestra forma de orar. También nos ha llevado a hacer ajustes en nuestras expectativas. Yo esperaba esto y esto. El Señor no me dio ninguna de las cosas que pedí. El Señor me ha dado otras cosas diferentes a las que pedía. Esto me lleva a mí a entender que Dios no puede ser condicionado a hacer aquello que yo le instruya a hacer o puntualmente aquello que yo le he pedido que haga. Porque Dios tiene una manera de responder que es un reflejo de su naturaleza, de Dios soberano, que está cumpliendo propósitos en mi vida. Así que maduramos cuando a través de esta experiencia, a la luz de la palabra de Dios, a través de estos procesos, a la luz de la palabra de Dios, dimensionamos, cambiamos y sustentamos escrituralmente con la Biblia en la mano nuestro concepto acerca del obrar de Dios en respuesta a nuestras oraciones. Así que Dios hará aquello que ha determinado hacer. Y nada que yo le pida a Dios que haga le impedirá hacer conforme a su propósito. El Señor ha dado una respuesta diferente. Esa respuesta diferente nos ha llevado a hacer ajustes en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de orar, en nuestras expectativas. Y eso, hermanos, trae como resultado a nuestra vida madurez. Una madurez adquirida a través de la experiencia, a la luz de la palabra de Dios, que ha cambiado nuestra percepción con un sustento en la palabra, con un sustento en las Escrituras. Algunas cosas que hemos leído en la Biblia y por las cuales hemos pasado nuestros ojos rápidamente, de pronto van a adquirir sentido y diremos, por esto es que el Señor dice esto en su palabra. Y nuestro concepto acerca de cómo Dios obra cuando oramos cambia, pero también cambia nuestra manera de orar. Bien, en todo esto, hermanos, aprendemos que conviene mucho decir más seguido cuando oramos, decir frecuentemente cuando oramos. Conviene mucho expresar cuando oramos que estamos listos,
que estamos dispuestos, que estamos de buena gana, listos a aceptar lo que Dios haya determinado hacer. Porque en ello estamos revelando nuestra madurez y nuestro discernimiento. Aprendemos que conviene mucho decir frecuentemente al orar que estamos listos para aceptar lo que Dios ha determinado soberanamente hacer. Cuando hemos llegado allí a través de la palabra y de la oración, hemos adquirido 3 cosas, hermanos. En primer lugar, tendremos una fe más sólida. Una fe que no está condicionada a que Dios haga lo que yo le diga, lo que yo le instruya, lo que yo le pida. Porque una realidad que vamos a reconocer en nuestra vida es que no todo lo que yo le pido a Dios es correcto. Algunas veces puedo pedirle a Dios cosas en las que Dios no estará de acuerdo y Dios no las hará. Porque no son un reflejo de su justicia, no son un reflejo de su orden, no son un reflejo de su misericordia, no son un reflejo de su santidad y rectitud. Entonces Dios hará aquello que es conforme a su palabra, y cuando yo haya adquirido esta madurez, cuando haya llegado allí a través de la oración y de la palabra, mi fe será más sólida, con raíces más profundas, en esta forma de orar, en esta forma de trato íntimo con Dios. En segundo lugar, estaremos más dispuestos a obedecer a Dios. Mi corazón estará más dispuesto a renunciar a mis propias expectativas y a aceptar que Dios en su soberanía determinará lo mejor. Y yo de buena gana me sujetaré a la voluntad de Dios. Estaremos más dispuestos a obedecer a Dios. Obedecer a Dios es la mejor cosa que podemos hacer. En nuestros procesos decisivos en la vida, obedecer a Dios siempre traerá bendición a nuestra vida. Porque al obedecer a Dios, agradamos a Dios. En tercer lugar, nosotros habremos hecho de este acto de ser sólidos y de ser obedientes, habremos hecho de esto nuestra oración, por encima de lo que nosotros teníamos en mente, por encima de lo que nosotros aspirábamos y queríamos, por mucho que lo deseáramos. Nuestro corazón, con madurez, estará dispuesto a decirle a Dios: Señor, yo quiero ser sólido, arraigado en ti, y quiero obedecerte. No importa lo que cueste, aun cuando no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Nuestro Señor Jesucristo nos instruyó acerca de esto, hermanos. No es nuevo, estuvo escrito en los evangelios y nuestro Señor dejó antecedente acerca de esto, diciéndonos: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve, ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. En aquel día, ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos vivienda en él. Leí Juan capítulo 14, los versículos 15 al 18, 20 y 23 en la Nueva Versión Internacional. Esta forma de comunión madura con el Señor es el resultado de obediencia.
Es el resultado de aceptación y conformidad con su voluntad soberana. Hermanos amados, siendo maduros espiritualmente, tenemos certidumbre de la dirección de Dios en nuestro diario vivir. Siendo maduros espiritualmente, tenemos certidumbre de que Dios está guiando nuestra vida. Así que madurez adquirida significa que estoy claro y bíblicamente convencido de tres cosas muy importantes. Dios tiene la libertad soberana y absoluta de darme una respuesta en lo que he pedido que no sea conforme a lo que yo he pedido. Él puede esperar a darme la respuesta que Él quiere. En segundo lugar, yo desde esta madurez reconozco que Él también ejerce autoridad y puede guardar silencio. Lo puede hacer cuando Él quiera. Dios puede guardar silencio cuando Él quiera en cualquier cosa que ponemos delante de Él en oración. Puede guiarme a pausas prolongadas de silencio. Y está bien. En tercer lugar, si mi vida le pertenece a Él, si yo le pertenezco a Cristo, entonces no tendré por qué angustiarme, aun cuando Dios me deje en espera y Dios guarde silencio respecto a algo que he puesto delante de Él en oración. Si mi vida le pertenece, entonces estaré sereno en espera de que su tiempo para responder llegue y aceptaré que quizá no llegará lo que pedí. No será como exactamente lo pedí. Dios es sabio. Con madurez discerniré y no perderé la paz. No perderé el gozo, porque sabré que Él está ejerciendo cuidados sobre mi vida. Sabré que Él está tomando custodia sobre mi vida y solo tengo que estar listo para aceptarlo con gratitud, para aceptarlo con gozo. Hay más, amados hermanos, que necesitamos saber y aprender en torno a esos trayectos en los que Dios parece respondernos con silencio. Debemos ser maduros para discernir en qué momento estamos. Debe quedar claro que la instrucción de Dios en tales circunstancias es clara. Mantente en pie, no te alejes de mí, por causa de estar descontento con mi respuesta. No te des por derrotado mientras perseveras orando. Eso significa la madurez espiritual. Madurez espiritual significa aceptar aquello que es posible que debamos renunciar. Aquello a lo que posiblemente tengamos que renunciar, aun cuando lo pedimos en oración. Pero no renunciaremos al Señor. Renunciaremos a algo que hemos pedido, pero no al Señor. Quiero leer para ustedes Santiago capítulo 1. Hay una instrucción hermosa en esta enseñanza de Santiago. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará. Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso, es inconstante en todo lo que hace. Leí para ustedes Santiago capítulo 1 versículos 2 al 8.
en la Nueva Versión Internacional. Amados hermanos, obtener una respuesta diferente de Dios cuando oramos no significa un fracaso. No es un fracaso en ninguna manera. Nadie que está en Cristo Jesús ha fracasado por el hecho de no obtener la respuesta deseada a su oración. Nuestro Señor Jesucristo recibió una respuesta negativa a su oración. Si es posible, pase de mí esta copa. Pero Él dijo finalmente, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando la voluntad del Padre se hizo, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, atravesó la copa de dolor que significó su muerte en la cruz. Pero eso no significó un fracaso. Significó la victoria gloriosa de nuestra redención. Nosotros somos redimidos por la sangre del Cordero derramada en la cruz. Si la oración de Jesucristo hubiese sido respondida como Él la presentó en la primera parte de su súplica, pase de mí esta copa, nosotros no seríamos salvos hoy. Este es un aprendizaje básico, es un aprendizaje esencial. Todas nuestras oraciones son interpretadas y traducidas por el Espíritu Santo de Dios para que estén acordes a la voluntad de Dios. Así que una respuesta de parte de Dios que sea diferente a lo que pedimos o a lo que esperábamos recibir no es en ninguna manera un fracaso. Puede suceder que lo que anhelamos no resulta como lo habíamos pensado. Eso nos conduce a un aprendizaje. Necesitamos revalorar nuestras expectativas personales al orar y rendirlas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que recibir una respuesta negativa de parte de Dios o fallar en un proyecto que habíamos emprendido, en un plan que pensábamos llevar a cabo, no es fracasar en el sentido espiritual de haber fallado delante de Dios. El fracaso, en su significado espiritual, en nuestro caso como hijos de Dios, es algo diferente. Significa ruptura con Dios. Y ningún hijo de Dios desea romper con el Señor. Nada puede apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y una respuesta negativa de Dios no tiene el propósito de apartarnos de Él, sino de acercarnos más a Él y quitar de en medio aquello que pudiera entorpecer su propósito de acercarnos a Él. Jamás, hermanos, nos equivocamos cuando le decimos a Dios que no sabemos qué pedir por encontrarnos entre la espada y la pared en alguna circunstancia. Porque Dios conoce nuestro corazón. Y si nuestra realidad es así, debemos ser honestos y reconocerlo en oración. Señor, no sé qué pedir. Necesito dirección, necesito sabiduría. Por favor, haz providencia en mi vida. Así que una buena manera de saber cuánto hemos madurado en nuestro trato con Dios es cuando advertimos que estamos más dispuestos, de buena gana dispuestos, espontáneamente dispuestos a ajustar nuestras oraciones al propósito de Dios, que es soberano sobre nuestras vidas. Ese fue el ejemplo, precisamente ese fue el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo en la oración crucial. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. El camino hacia la madurez espiritual nos conduce a buscar la sabiduría que viene de lo alto.
a sabiduría que viene de Dios, la que a cada paso pone en nosotros todos aquellos pensamientos, aquellos sentimientos, aquellas expresiones, aquellas palabras y aquellas actitudes que muestran el discernimiento adquirido a través del trato cercano con el Señor, a través de su palabra, a través de la oración. Y de esta manera revelan el carácter de aquel que es el Señor de nuestras vidas y que se refleja en la persona que somos cada uno de nosotros. El apóstol Pablo les escribe a los creyentes de la iglesia más madura del Nuevo Testamento, la que está catalogada la iglesia más madura del Nuevo Testamento, la iglesia de Éfeso. Y él les escribe estas palabras: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz de nuestro Señor Jesucristo. Leí Efesios capítulo 1, versículos 17 al 19 en la Nueva Versión Internacional. Concluimos hoy, hermanos. Maduramos cuando a través de la experiencia de caminar con Dios por trechos sinuosos, complicados, difíciles en dependencia de su autoridad, en obediencia a su voluntad, a la luz de su palabra, cambiamos nuestra manera de entender y de ver la realidad. Cambiamos nuestro concepto de cómo Dios trata con nosotros, de cómo Dios oye y responde nuestras oraciones. Cambiamos nuestra manera de orar y cambiamos nuestra actitud ante la realidad. Y buscamos, en primer lugar, obedecerle y honrarle con una visión de adoración, pero también marcar la diferencia con el mundo en que vivimos, con sus estilos, con sus patrones de comportamiento, con sus ideologías y sus criterios.